Un hombre sueña con que pelea con un oso, porque qué mejor manera de justificar el nombre de la serie que el protagonista peleando contra un oso. Él es el chef Carmy. Y no es esos chefs que creen que añadir ketchup a los macarrones con queso es gourmet. Carmy, quien desde que trabaja en el restaurante de la familia siempre lucirá tenso, obstinado y preocupado. Vamos a imaginar que por un segundo trabajas en el peor restaurante del mundo, con un grupo de personas que te miran como si lo hubieses robado. Todos excepto la encantadora Sydney, que cree que Carmy es como Gordon Ramsay. Eres el mejor jefe de cocina del mejor restaurante de todos los Estados Unidos de Norteamérica. Pasa que Carmy es un chef con todas las letras, con todas las estrellas Michelin. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué contratas solamente idiotas? ¿Te gusta trabajar así? Mejoraré. Di sí, chef. Sí, chef. ¿No puedes con esto? ¿Es demasiado para ti? En donde su jefe lo trataba para la mierda, en donde lo más educado que le dijo es que debería morir. ¿Y ustedes han tenido un jefe tan lindo como ese? Pero para saber por qué Carmen tiene toda esa atención, retrocederemos un poco en el tiempo. Luce árbol de Navidad. Tal vez un muñeco de nieve medio derretido en el jardín si vives en un lugar donde haya nieve. Carmen llega emocionado a la casa. Y claro, ¿qué sería de una comida navideña sin ese delicioso sabor a atención familiar? La familia Barsato. Digo que por eso no me gusta venir a casa. ¡Ay, púdrete! ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué mierda vistes esas puta botas? Navidad. Ay, no, ¿Por qué dices que...? Es todo un show. Pelean por todo, literalmente por todo, empezando por la madre Jamie Lee Curtis, quien en este capítulo da cátedra de cómo actuar. Pero también le gusta lanzar platos, porque nadie le ayuda a cocinar. ¡Miren! Y entre todo este caos está el pobre de Michael, el hermano de Carmy. Él está tratando de contar su historia de Navidad, la de siempre. Pero el tío de Carmy, Saúl, el tío Lee, decide sabotearle el cuento a Michael. La cosa es que esa pequeña discusión la llevaron hasta la mesa en espera de que Jamie se acercara a comer. No eres nada. Pasa que, y yo no soy psicólogo, pero ella tiene problemas existenciales, por no decir que está un poco cucú. Cuando llega a una mesa llena de tensión, ya que Michael está a nada de lanzarle otro tenedor a Saúl, ya que este lo humilla, haciéndole ver la triste vida que tiene. Y si creías que tu familia era la única loca, imagina a la madre conduciendo a través de la sala. El postre, ante la mirada asombrada de Carmen y Sugar. Un capítulo que tienes que ver así no veas esta serie, que te muestra el contexto de por qué esta familia, la familia Barsato, se maneja a los gritos, como lo veremos en estas dos primeras temporadas, y por qué tienen tantos problemas de ansiedad. Carmy, quien se convirtió en chef gracias a que el hermano no le permitió estar en el restaurante familiar. Él siente que arreglando el restaurante sería como arreglar la mala relación que tuvo con su hermano Michael, quien se suicidó. Carmy toma las riendas del negocio familiar, aunque parezca que está intentando pilotear el Titanic. Problemas de salud mental, chef. Problemas con el primo Richard, doble chef. Deudas familiares de $300,000 con el tío, triple chef. El primo Richard, que es ese tipo de personas que prefieres que todo siga igual, así todo vaya mal. Y luego de ver el primer capítulo descubrí que no quiero trabajar en una cocina. Y como las cosas siempre pueden ponerse peor, obtienen una C en calificación de la inspectora de salud, ya que además del control del restaurante, justamente había una cajetilla de cigarros que fue la guinda del pastel para que la inspectora le pusiera su gran C, que en cocina es una muy mala nota. Y adivina de quién es esa cajetilla, de Carmen, lo cual es de una divertida ironía, ya que todos pensábamos que era del primo Richard. Un nuevo día y hay cosas que no cambian. ¡Necesito la orden! ¡Necesito órdenes! ¡Escucha las palabras que salen de tu maldita boca! ¡Chef, bajen la voz! Sydney, la fan número 1 de Carmen, tiene una rivalidad con Tina, otra empleada, la clásica compañera de trabajo que todos amamos odiar. Escucha, yo llegué a esta cocina antes de que tú nacieras, así que vete a la mierda. Pero hey, gracias a la empatía, ambas entenderán el trabajo de cada una, respetándose como debe ser. Gracias, Jeff. Jeff.
Y qué mejor manera de celebrar que con un postre de Marcus, quien es un excelente repostero, pero está obsesionado con hacer la rosquilla más rica del mundo. Otro día de problemas, se descompone la luz, el baño y para variar el primo peleando con alguien. No tengo que explicarte este pequeño problema con este bebé que no sabe cómo resolver los problemas. Pero él vende cocaína. Gracias a esta pelea descubrimos que el primo Richard también vende drogas, tocándole llevar los alimentos a Sugar, la hermana, quien desde el primer episodio Carmy la venía ignorando. Moraleja, hay que comunicarse más seguido con tus hermanos para evitar momentos incómodos. A pesar de no tener luz ni gas, pues le toca servir afuera del restaurante. Y será gracias a la venta de droga del primo que arreglarán la luz, prometiendo que será la última vez que lo hace. Luego de ver este capítulo reflexioné y dije, en esta serie de verdad que se cocina, los actores cocinan mucho y es algo que esperas en una serie de cocina, pero no siempre pasa. Parece que todo empieza a ir mejor dentro del restaurante, pero como esta serie siempre tienes la sensación de que en algún momento algo va a explotar. Y entonces... ¡Carajo! ¿Viste eso? ¡Todos abajo! Oye, ¿qué Pasa que todos los personajes principales tienen como un peso encima que no les permite ser libre. De hecho, Sugar, la hermana de Carmy, lo dice. ¿Y cómo no culpar a este lugar? Acabo de limpiar vidrios y estoy cubierta de carbón. Nuestro tiempo, dinero, trabajo, se lo come este lugar. Sidney y el primo, quienes en el primer capítulo son como el agua y el aceite. Sidney, que tiene grandes problemas con que le digan que no, y su impaciencia sirve un plato que ella quiere incluir en el menú de Carmy. Y no le basta con eso, sino que hace que publique una reseña y la lean en público, donde alaban su plato, y esto no le gusta nada al primo. El primo, quien durante toda la serie ha tenido problemas con el resto de personas, inclusive es llamado por su ex esposa como Richard Problemas. Él no encuentra su lugar dentro del restaurante, sin aceptar los cambios positivos que está teniendo. Con esas dos bombas en el restaurante, solo faltaría una chispa para que todo explotara. Porque lo soy. ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿Apuñalarme? tal vez lo haga. ¿Qué? ¡Ensalada! ¡Cierren la puta boca! Y será cuando Sidney active la opción de pedidos anticipados, colapsando el restaurante de pedidos, generando un caos en Carmy, quien pierde todos los estribos, causando que todo se descontrole entre peleas, apuñalamientos y renuncia de empleados en el capítulo más tenso de toda la serie. ¿Te estás burlando de mí? ¿Te estás burlando de mí? ¿Por qué te burlas de mí? ¡Eh! ¡Regresa a tu maldita estación! Yo no quiero trabajar en un restaurante. Al día siguiente, los que renunciaron se juntan para comer juntos y hablar bien y mal de Carmy. Y tú solo debes hablar bien de este resumen en los comentarios y suscribiéndote a este canal. Mientras que Carmy y el primo Richard, para seguir ganando plata, les toca trabajar en una fiesta privada. Pasa que también les toca lanzar un par de golpes. Y el primo Richard termina preso por un posible homicidio. Por suerte, el tipo no murió. Gracias a esa situación, el primo le reconoce a Carmy que es lo único que tiene. El repostero vuelve al trabajo. Te ofrezco una disculpa. En ese momento, cuando Richard le entrega una carta de disculpa del hermano a Carmy, a través de esa carta le muestra una receta muy especial en la que lleva salsa de tomates en lata, y vaya sorpresa que se lleva Carmy cuando en la salsa de tomate contenía fajos de billetes justo en la llegada de Sidney a pedido de Carmy, pidiéndole disculpa por haberla tratado mal. Con esa plata que se encontraron, que seguramente no fue vendiendo Biblias, Carmy entiende que para hacer las cosas bien debe acabar con el pasado, y es así como cierra el restaurante de Beef, refundándolo con el nombre de Beer. Y aquí entendemos por qué el hermano alejó a Carmy de ese horrible restaurante. Ya en la segunda temporada empieza la reforma del restaurante, lo cual lleva mucho tiempo, pero primero hay que hacer contrataciones, y Sidney vaya que tiene poder otorgado por parte de Carmy, ya que será la nueva chef del restaurante. Pero ya va. Hay que renunciar de los trabajos para que te asciendan. Ella intenta contratar a Sugar como una co-administradora, ya que Carmy escribe su plan en una caja de pizza, y tú me dirás, dándole la oportunidad a Tina de ser su chef, que es como la asistente del chef. Pero primero deberá prepararse junto con Abraham, quien es como de la vieja escuela, un tipo que todavía piensa que usar microondas es de alta tecnología. Muy diferente a Tina, quien está más feliz que cuñado de rico. A pesar de toda la plata que le dejó el hermano Michael a Carmy,
Eso no es suficiente, nunca es suficiente plata, y deberán pedirle plata otra vez al mismo tío Cicerón, al que ya le debe $300.000. Esta vez acepta teniéndolo como socio. Y eso es lo bueno de tener tíos ricos. Y esta fue la temporada donde profundizaron todas las historias de los personajes secundarios, empezando con el primo Richard, quien pasas de odiarlo en la primera temporada a amarlo en la segunda, ya que empieza con una crisis existencial al sentir que no ha hecho nada en su vida a los 40 años, pero será en un curso de una semana de cómo tratar a los clientes, limpiando tenedores como loco, aprendiendo a ser el jefe de los camareros, que su vida cambiará para siempre, pasando de esto a esto. Que respetes al personal, que respetes a los clientes y que te respetes a ti mismo. Descubriendo un personaje encantador y que mientras veía la serie no quería que la cagara de nuevo, por favor. Además, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Ah, y que le gusta Taylor Swift al igual que su hija. Siguen los arreglos del restaurante y están a nada de que alguien salga accidentado. También descubriremos que Marcus tiene una mamá, como todos, pero esta está enferma y en coma. Él, teniendo toda la esperanza de que despierte, la empresa le paga un viaje a Copenhague para que se entrene con un repostero que cocina postre que te cagas. Aunque nunca entendí por qué lo mandaron tan lejos. Falta poco para la inauguración del restaurante y tienen tantos problemas, incluyendo que Sugar está embarazada, aunque eso no es un problema, pero sí luce enferma. Sydney, quien tiene un papá como todos y está preocupado porque los restaurantes suelen cerrar siempre. Ella le dice que esta vez no será igual, y es que Sydney si algo tiene es que es una obstinada con su trabajo, para bien o para mal, buscando platos alrededor de Chicago y así inspirarse para el nuevo menú, pero siempre teniendo presente el modo bestia que en cualquier momento se le despierta a Sydney. Carmy, quien a su vida llega una amiga de la infancia del pasado, Claire, quien a pesar de que Carmy le da un número falso, Claire, con la persistencia de un vendedor telefónico, sigue insistiendo hasta que mojan los conejos. Nuevamente la perseverancia se impone. Pasa que Carmy no es que no le guste la muchacha, es que él ya tiene mucha presión con el restaurante. Y voilà. El restaurante está renovado completamente. Mira cómo luce ese restaurante, está lindo y bello. Solo faltando que pase la inspección anti-incendio que no han aprobado hasta ahora, mostrándonos cada uno de los miedos de los empleados del nuevo restaurante. Y es que la serie nos muestra los pensamientos de los personajes, cómo nos pasa en la vida real cuando se nos vienen pensamientos negativos. Y en esta última oportunidad lo logran. Y ahora sí, a cocinar. Llega el gran día, el día del estreno de The Bear. Sugar invitó a la mamá y eso a Carmy no lo hace feliz. Pero la serie sigue dando la sensación de que algo va a pasar. Una vez que todos se dan ánimos, se abren las cocinas con una dirección mostrándonos cómo se vive la tensión dentro de la cocina y la relajación de los comensales afuera en las mesas. Ok, está llegando otra orden. 2 bucatinis, 2 filetes. Carmy se terminó encerrando en la nevera de la nada. Justo pasó cuando vio un tipo parecido al chef. ¿Se acuerdan de este chef? El que le deseó la muerte. Bueno, ese. Y el primo Richard será quien tomará el control de las órdenes. Algo clave dentro de este tipo de cocinas. Y al ritmo del rock and roll. Y en tan solo 5 minutos cumplen con todos los pedidos. Mientras Carmy hace pataletas dentro de la nevera gigante y se congela. Bueno, no literalmente, pero se está congelando. Fue su culpa, ya que no llamó al coño de la nevera que había que arreglar el seguro de la puerta. Y siente que eso le pasó por tener una relación. Siendo un psicópata, lo dice él mismo. La cosa es que Claire, la novia, escuchó todo, rompiéndole el corazón. El primo le reclama a Carmy por lo que le dijo a Claire y le dice que no disfruta del éxito. Carmy le hace ver al primo que lo que tiene es por él, que es un fracasado, lo que siempre le critican, y pelean fuertemente. Por suerte, ambos estaban divididos,
por una puerta de una nevera, porque si no seguramente se hubiesen entrado a golpes. Carmen, para rematar, escucha un mensaje de voz de Claire en donde dice solo cosas bonitas de él, incluyendo que lo ama, mientras él se sigue enfriando y muriendo por dentro. El día de la inauguración de tu restaurante ya estás dentro de una nevera gigante y le rompiste el corazón a tu novia. Hasta la mamá se portó mejor, ya que antes de entrar al restaurante prefirió no hacerlo para evitar hacer algo malo. Y Sydney vomitando luego de terminar el servicio, dejándonos con ganas de saber qué pasará con esta historia. Si aprendemos algo de esta temporada es que, al igual que en una receta, la vida tiene sus altos y bajos, y aunque Carmen puede ser un chef increíble, aún tiene que aprender a no encerrarse en una nevera gigante. Y este fue el resumen de The Bear. Si te gustó el resumen, por favor dale me gusta. Si le das me gusta, suscríbete